Video ayuda para Viviana Esther Coral. Sustentación. Viviana, debe ser una sustentación. No se puede poner a otra persona, entonces le toca hacer la sustentación personal antes del 1 de agosto. Pero ahorita les veo a dónde tiene que registrarse para poder hacer la sustentación. Dice, usted va a desarrollar los ejercicios A. Entonces el primer ejercicio dice, aplicación de teoría de conjuntos. El ejercicio dice, al finalizar el periodo de programa de ingeniería industrial, se hizo una encuesta sobre las materias que más perdieron los estudiantes, que son cálculo diferencial, física electrónica y programación lineal, distribuidos de la siguiente manera. Dice, 7 estudiantes perdieron las 3 materias, 9 estudiantes perdieron física y electrónica, 10 estudiantes perdieron cálculo diferencial y programación lineal, 11 estudiantes perdieron cálculo diferencial y física electrónica, 28 estudiantes en total perdieron cálculo diferencial, 23 estudiantes en total perdieron física y 21 estudiantes en total perdieron programación lineal. Esas son los datos del ejercicio. Ahora, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Resulta que se resuelve por diagrama events. Bueno, entonces el diagrama event tiene un conjunto universal que lo suscribo con un rectángulo azul. Entonces ese conjunto universal se llama materias de mayor pérdida en ingeniería industrial. Las materias que me dan son cálculo diferencial, física electrónica y programación lineal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Hago diagrama de events, hago las circunferencias, ya les explico de dónde salen estos números, porque estos números salen del ejercicio. Listo, entonces hago la intersección de las 3 ruedas, así como está ahí, y empiezo a utilizar, las premisas que me van acá o los enunciados. Entonces empiezo siempre con la intersección de los 3 conjuntos. Entonces la intersección es esta, que dice 7 estudiantes perdieron las 3 materias. Entonces como son 7, este 7 va aquí en el medio. Es la intersección de las 3 materias. Luego empiezo de aquí para abajo. 9 estudiantes perdieron física electrónica y programación. 9. O sea, física electrónica y programación lineal perdieron 9. O sea, la suma de estas dos tiene que darme 9. Entonces, como ya tengo 7, para que me llegue a 9, pues me hacen falta 2. Entonces, 7 más 2 son 9. 10 estudiantes perdieron cálculo diferencial y programación lineal. Entonces, cálculo diferencial y programación lineal perdieron 10. Pero entonces ya tengo 7 aquí fijas. Entonces me hace falta 3 para sumar 10. 3 y 7, 10. 11 perdieron cálculo diferencial y física electrónica. Pero ya tengo 7, entonces me hacen falta 4 para llegar a 11. Ojo, siempre el fijo es el del centro o la intersección de las 3 materias. Listo, dice 28 estudiantes en total perdieron cálculo diferencial. O sea que si yo tengo que sumar esto, me tiene que dar 28. Tengo 7 más 4 da, más 3 da 10, más 4 me da 14, más 14 me da 28. 23 perdieron física electrónica, 23. Ojo, tengo 7 y 4, 11 y 2, 13. Más 10, 23. Muy bien. Y dice 21 estudiantes en total perdieron programación lineal. Ojo, 21. Tengo 7 y 3, 10 y 2, 12 y 9, 21. Así completo mi diagrama de events con las respectivas. Según esto, ya teniéndolo esto, pues voy a dar respuesta a algunas preguntas. Entonces la primera pregunta que me hacen acá: ¿cuántos estudiantes perdieron
¿Cuántos estudiantes perdieron? Exactamente, ojo con esta palabra. Exactamente cálculo diferencial o física electrónica. Entonces, cálculo diferencial y física electrónica. Entonces, ¿cuántos estudiantes perdieron? ¿Por qué no coloco el 3, el 7 y el 2? Porque es que estos vieron también programación lineal. O sea, exactamente perdieron cálculo diferencial o física electrónica porque esta O me está condicionando que sea la unión de estos dos conjuntos. Pero como esto de acá pertenecen al programación lineal, entonces no los meto. Entonces, ¿cuántos estudiantes perdieron exactamente cálculo diferencial o física electrónica? Entonces, 14 más 4 más 10, 28. Vamos para el segundo, dice. ¿Cuántos estudiantes perdieron cálculo diferencial o unión, programación lineal, pero no física electrónica? O sea, la unión sería este conjunto, pero como yo le tengo que quitar física electrónica, entonces me queda 14 más 3 más 9, me da 26. Seguimos, Viviana, muy bien. ¿Cuántos estudiantes perdieron física electrónica? Y cuando hablamos de la palabra y es intercepción y programación lineal. Entonces la intersección de física electrónica y programación lineal sería 7 y 2, 9. Pero no cálculo diferencial, entonces le quito los 7. Entonces solamente 2. Porque sería 9, pero 7 hace referencia al cálculo diferencial, entonces solamente 2. Y la última me dice, ¿cuántos estudiantes perdieron únicamente programación lineal? Fácil. Programación lineal solamente perdieron 9. Así termina el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio, dice que he de probar la validez del argumento. Entonces, usted escogió el ítem A, expresión simbólica. Entonces, comillas, entonces menos R y Q O R. Esta es O y esta es I. O, esto es I, esto es O. Menos R I Q O R I Q, entonces S. Esta en flecha significa entonces. S. I P I R, entonces S. Entonces Q I S. Y aquí me dicen las premisas que siempre se separan con las I. Entonces tengo 4 premisas, 1, 2, 3, 4 premisas y una conclusión que va después del último entonces. Entonces, lo primero dice es declarar unas proposiciones simples. Entonces, eso es de acuerdo a cada uno coloca. Entonces, la proposición simple que declaramos fue: P es estudiante de la UNAV. Q matriculado en pensamiento lógico. R estudio de manera virtual. Y S dedico 3 horas diarias a mi estudio. Entonces, esas son la primera, declarar proposiciones simples. Estas son 4 proposiciones simples. Por lo general siempre se empieza, ojo, mire que aquí es RQ, pero siempre el orden es PQRS. ¿Listo? Perdón. Entonces, razonamiento lógico. Es decir, es llevar estas proposiciones simples a un razonamiento, un lenguaje natural. Entonces, el lenguaje natural es: si no estudio de manera virtual, punto seguido. Esta me indica que es un punto seguido. Estoy matriculado en pensamiento lógico o estudio de manera virtual, punto seguido. Matriculado en pensamiento lógico, entonces dedico 3 horas diarias a mi estudio. Voy aquí. Y, bueno, este I es un punto seguido. Soy estudiante de la UNAV y estudio de manera virtual, entonces dedico 3 horas diarias a mi estudio. Aquí terminé.
Por lo tanto, esta última flecha, que también es un entonces, en la conclusión lo colocamos por lo tanto, matriculado en pensamiento lógico, y dedico 3 horas diarias a mi estudio. Luego que ya generé la tabla de verdad, hice el lenguaje natural, me dice que genere una tabla de forma manual. Entonces, PQRS son las 4 proposiciones. ¿Cuántas casillas debo hacer? Si tengo 4 PQRS, 4 proposiciones simples, la forma de calcular las casillas es diciendo 2 elevado a la 4, es decir, 2 por 2 por 2 da 8. Da 16, perdón, 2 por 2 por 2 por 2 da 16. 2 elevado a la 4 es 16. 4 es el número de proposiciones. O sea, tengo 16 casillas hacia abajo. Ojo, en el primero es 8 verdaderas, 8 falsas. En Q es 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. En R es 2, 2, 2, 2. Y en S es verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí niego R. Entonces la casilla R la niego. Si está verdadera, queda falsa. Si es falsa, verdadera o falsa. Si es falsa, verdadera. Listo. Sucesivamente con todas igual. Q o R. Para que sea verdadera, cualquiera de las dos tiene que ser verdadera. La única que es falsa cuando las dos son falsas. O sea, si reviso, esta es falsa porque Q y R son falsas. Falsa, falsa, me da falsa. Lo mismo acá. Pero si esta es verdadera, cualquiera de las dos puede ser verdadera. Por lo menos esta verdadera, falsa, me da verdadera. El O, con cualquiera que sea verdadera, es verdadera. De lo contrario, las dos son falsas. Aquí en el Q, entonces R. En el Q, entonces R. Para que sea falsa, es cuando Q es verdadera y S es falsa. De lo contrario, es verdaderas. Entonces vamos donde estamos Q, buscamos las que son verdaderas. Entonces QS. ¿Cuándo es falsa? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, verdadero, falso, es falso. Así sucesivamente con todas. Al final, uno va casilla por casilla. Al final, todas me dieron verdadera. Como todas me dan verdadera, esto es una tautología. Tener presente esto. En la O, con que una sea verdadera es verdadera. En las entonces es verdadero, entonces falso es falsa. De lo contrario, todas son verdaderas. Y aquí en la I, con que una sea falsa es falsa. Entonces en la I es lo contrario de la O. Para que sea verdadera, las dos tienen que ser verdaderas. De lo contrario, son falsas. Listo. Y vámonos. Aquí es meter la proposición compuesta en el aplicativo de la UNAP. Y por último, en las leyes de inferencia. Como ya les dije, teníamos 4 premisas hasta acá. Entonces dice, la quinta premisa dice Q. Q, aplicamos silogismo disyuntivo en 2 y 1. 2 y 1. Q o R y no R, entonces Q. Y aplicamos, la conclusión es Q. Y modus ponens en S en 3 y 5. Entonces en 3 y en 5 utilizamos modus ponens. Dice P, Q, entonces S y Q, la conclusión es S, modus ponens. Y la conclusión final es Q y S. Entonces hago la ley de inferencia adjunción en 5 y en 6. En 5 y en 6 hago una adjunción y tengo la respuesta.